Hola, mi nombre es Ana Belén Riquelme Gómez, soy bioquímica y estudiante del Máster Universitario en Formación del Profesorado en la Universidad Miguel Hernández. Este Pechacucha pertenece a la asignatura de Física y Química, en particular a la unidad didáctica Sustancias puras y mezclas, para la asignatura de TICs aplicadas al aprendizaje en secundaria. En esta presentación veremos las formas diferentes en que se presenta la materia, las sustancias simples, que a su vez pueden ser elementos o compuestos, las mezclas, las diferentes formas que tenemos de separar estas mezclas y un algoritmo para clasificar la materia junto con un ejemplo. En nuestro medio natural es muy raro encontrar la materia en estado puro. Por ejemplo, el agua que bebemos ha sido tratada y contiene sales o cloro en diferentes proporciones. La ciencia ha procedido a clasificar los distintos modos de presentarse a la materia. En una primera aproximación podemos decir que la materia puede clasificarse como sustancia simple o como mezcla. Una sustancia simple, también denominada sustancia pura, no se puede descomponer en otras sustancias más simples, utilizando métodos físicos. Estas sustancias tienen unas propiedades características propias, como son el punto de fusión o el de vaporización, y también la densidad. A su vez, las sustancias simples pueden ser elementos o compuestos. Los elementos no pueden descomponerse en otras sustancias más simples, ni por procedimientos físicos ni químicos. Están formados por un único tipo de átomo, son los átomos de la tabla periódica, por lo que su fórmula química solo va a aparecer el símbolo de un elemento. Un ejemplo sería el hierro. Por otro lado, los compuestos son sustancias puras que sí pueden descomponerse en otras sustancias más simples, los elementos, mediante métodos químicos. En su fórmula química aparecerán los símbolos de dos o más elementos combinados siempre en una proporción fija y separables únicamente por métodos químicos, como por ejemplo el agua. En la naturaleza, sin embargo, la materia se encuentra en su mayor parte en forma de mezcla. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras que pueden ser separadas mediante métodos físicos. Estas no presentan propiedades características fijas, su composición puede variar. Existen dos tipos de mezclas que son las homogéneas y las heterogéneas. Una mezcla homogénea es aquella en la que no es posible distinguir sus componentes a simple vista ni a través de ningún procedimiento óptico. Presenta una composición y unas propiedades uniformes en todas sus porciones. A este tipo de mezcla también se le denomina una disolución. Un ejemplo sería el agua y el azúcar. En cuanto a las mezclas heterogéneas, son mezclas en las que sí es posible distinguir sus componentes a simple vista o mediante procedimientos ópticos. Por ejemplo, el agua y el aceite o también el granito. En este caso, la composición y las propiedades varían en las diferentes porciones de la mezcla. Podemos encontrarnos mezclas que, aunque den un aspecto homogéneo, realmente son heterogéneas. A estas mezclas se les llama coloides. Una forma de diferenciar un coloide de una disolución es mediante el efecto Tyndall, que consiste en que un coloide es capaz de dispersar la luz que lo atraviesa, mientras que una disolución no. Ejemplos serían la gelatina o la mayonesa. En cuanto a la separación de mezclas, empezaremos con las heterogéneas, con la criba. Es útil para separar mezclas sólidas donde uno de los componentes tiene un tamaño distinto al otro, por ejemplo, arena y piedras. Cuando el tamaño de las partículas a separar es muy pequeño, el instrumento que se utiliza se llama tamiz. En cuanto a la filtración, es un procedimiento que se emplea para separar mezclas heterogéneas sólido-líquido, donde el sólido es insoluble en el líquido, por ejemplo la arena y el agua. Se basa en que las partículas del sólido son mucho más grandes que las del líquido, por lo que el líquido atraviesa sin problemas el filtro y el sólido queda atrapado en él. En cuanto a la separación magnética, es un procedimiento útil cuando uno de los componentes de la mezcla es ferromagnético, por ejemplo el hierro, el níquel o el cobalto. En este caso, el elemento ferromagnético se separa del resto empleando un simple imán. El último procedimiento sería la decantación y se emplea para separar mezclas heterogéneas de líquidos inmiscibles que tienen diferente densidad. Para este procedimiento se usa un embudo de decantación que tiene una válvula en la parte inferior. Cuando esta válvula se abre, sale el primer líquido que tiene mayor densidad y luego se cierra. Ejemplo sería el agua y el aceite. En cuanto a las mezclas homogéneas, comenzaremos con la destilación, que es útil para separar dos líquidos con diferentes puntos de ebullición, por ejemplo alcohol y agua. Al calentar la disolución, uno de los líquidos va a pasar a vapor, este vapor pasa por un tubo refrigerante donde condensa y ese líquido se puede recoger en otro vaso.
La cristalización es un procedimiento que se emplea para separar mezclas homogéneas de un sólido disuelto en un líquido. Esta técnica consiste en hacer que cristalice un soluto con objeto de separarlo del disolvente en el que está disuelto. Dependiendo de la velocidad se obtienen unos cristales más pequeños o más grandes. La última técnica será la cromatografía y se basa en la diferente velocidad a la que se extiende cada sustancia sobre una determinada superficie, la que nosotros llamamos fase móvil. Con este método se pueden separar, por ejemplo, los componentes de la tinta. En esta diapositiva podemos ver una serie de preguntas que podemos hacernos para saber si una sustancia es una mezcla o una sustancia pura y de qué tipo será. Contestando sí o no a estas preguntas podemos clasificar fácilmente cualquier sustancia. En la siguiente diapositiva veremos un ejemplo de cómo funciona este algoritmo. Comenzaremos el ejemplo sobre el alcohol. Nos preguntamos si tiene las mismas propiedades en toda la muestra. Como la respuesta es sí, pasamos a la siguiente pregunta. Como sí tiene una única composición, pasamos a la siguiente cuestión, que es si se puede descomponer en otras más simples. Como está formado por oxígeno, hidrógeno y carbono, la respuesta es sí, por lo que le llamaremos un compuesto. Muchas gracias por vuestra atención. Podéis ver más información sobre esta unidad didáctica, además de vídeos con experimentos muy interesantes sobre lo explicado anteriormente, en mi blog, La Materia Conciencia, en la dirección web lamateriaconciencia.blogspot.com.